Hoy vamos a dar continuidad con la clase de sedimentación. Ya vamos a concluir con algunos ejemplos de equipamiento que pueden ser utilizados. Y vamos a dar mucho énfasis a los equipamientos que se utilizan principalmente en la parte de tratamiento de aguas, tratamientos de minerales, ¿cierto? Y dentro de esos equipamientos, también lógicamente hay que considerar esa velocidad de sedimentación que vimos la semana pasada en clases. ¿Está bien? Rápidamente para recordar, en sedimentación lo que buscamos es obtener o separar un sólido de una suspensión diluida. Cuando me preocupa más el sólido, yo hablo propiamente de sedimentación. Cuando yo me preocupo más por el líquido que queda sobrenadante en esa separación, yo hablo más de decantación. Por ejemplo, por eso van a encontrar mucho decantador de agua, que nada más es un sedimentador de los sólidos, pero decanta o puedo separar fácilmente el agua clarificada que es de mi interés. ¿Está bien? Entonces, en esa sedimentación o en esa clarificación, lo que yo busco es separar justamente los sólidos, ¿verdad? Y obtener en la parte inferior del recipiente, donde se da ese proceso de sedimentación, el sólido o el lodo, y por la parte superior el líquido clarificado, ¿verdad? Esa sedimentación puede ser discontinua o puede ser continua. Discontinua cuando yo tengo, por ejemplo, una probeta. En esa probeta adiciono una suspensión de sólidos y dejo que caiga por efecto de la gravedad. Por otro lado, yo puedo hacer que el proceso sea continuo, como en las plantas de tratamiento de agua, por ejemplo, donde ingresa justamente agua de forma continua, por un lado, y por el otro lado va saliendo ya el agua clarificada sin los sólidos que inicialmente existían en ese líquido, en esa suspensión. También habíamos hablado la semana pasada sobre cuál es el comportamiento dentro de una probeta, y en función de eso podíamos determinar en el laboratorio cuál era la velocidad de sedimentación de ese fluido, de esa suspensión, de ese sólido dentro de ese fluido. Entonces, vean aquí, la primera imagen muestra una suspensión bien completa y donde por todo el alto de esa probeta yo tengo sólidos, ¿sí? A medida que va pasando el tiempo, se van formando zonas, ¿verdad? La primera zona A, que es una zona más clara, donde ya hubo más separación de los sólidos, una zona B que tiene una cierta cantidad de sólidos, la zona C que tiene mayor cantidad de sólidos y la zona D que es la zona donde hay compactación del sólido dentro de esa probeta. Vean aquí, en la última probeta que estamos viendo, vemos dos zonas principales, una zona D y una zona S. La zona D fue aumentando a medida que los sólidos fueron sedimentando en la parte inferior de la probeta. Entonces, vean aquí inicialmente la capa D era muy pequeña, pero a medida que fue sedimentando todo el sólido de B y de C, se fue compactando más y yo tengo una altura mayor del lodo en la parte inferior. Y en la parte superior de esa probeta tengo zona clara o líquido claro. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hace? Se hace es medir justamente la altura, ¿verdad?, del sólido que se va apelmazando dentro de la probeta, o bien la línea que divide la fase clara con el sólido o el lodo sedimentado. Entonces, a medida que va bajando esa línea que está aquí en A, que divide A y B, va bajando, yo voy a poder determinar las velocidades, en qué posición voy a tener cierta cantidad de sólido. A medida que va pasando el tiempo, aumenta esa distancia, lógicamente, ¿cierto? Y va a llegar un tiempo en que ya no voy a notar prácticamente una variación en la cantidad de sólido que se va acumulando. Consecuentemente, voy a tener una velocidad constante de caída ya de ese sólido y voy a tener una zona clara de clarificación. Dice que si en una probeta se coloca una suspensión de sólido, dice en el tiempo T, en un tiempo determinado, la interfase sólido-líquido, esa interfaz entre A y B, y puede ser también en la última probeta, esta zona que estoy marcando aquí, estará situada, dice, a una distancia D de la superficie. O sea, esto es la superficie del líquido originalmente. Después de un tiempo va a adquirir esta posición o va a tener una distancia D de la superficie de ese líquido, dice.
La velocidad de sedimentación en la interfase, o sea, en esa línea de división, es igual a D sobre T, o sea, la distancia recorrida en función del tiempo dentro de esa probeta, o sea, la altura que tiene esa fase o esa interfase sólido-líquido en función del tiempo. Entonces, con eso yo puedo determinar justamente la velocidad de sedimentación de uno sólido o un sólido. Yo puedo representar también gráficamente el porcentaje de sedimentación, o sea, cuánto se compactó de ese sólido, cuánto de lodo se formó de sólido, y puedo graficar ese porcentaje de sedimentación versus la velocidad de sedimentación también, ¿verdad? Entonces voy a poder hacer gráficos de diferentes formas que me van a ayudar justamente a determinar con más precisión cuál es la velocidad de sedimentación. Dentro de un decantador, en función del tipo y la forma que yo tengo de ese decantador, yo puedo tener sedimentación o decantación estática, ¿sí? Cuando las partículas van cayendo lentamente y no hay movimiento lateral de esas partículas. O sea, entonces tengo una sedimentación sin agitación. El líquido y el sólido van cayendo el sólido va cayendo en un flujo laminar al fondo de ese sedimentador. En ese caso yo tengo sedimentación estática o sedimentación o decantación estática. Normalmente yo no trabajo con decantación o sedimentación estática. Eso puedo hacer en una probeta, ¿sí? Pero en un reactor o un sedimentador o un equipamiento grande, siempre yo tengo movimiento de líquido y movimiento de partículas dentro de ese sedimentador o ese decantador, ¿verdad? Normalmente hay un movimiento que muestra cómo desciende la partícula. Imagínense que este es el punto donde yo voy a adicionar la suspensión dentro de un reservatorio o de un sedimentador de forma rectangular como este. Entonces, a medida que voy adicionando el líquido va a tener esta trayectoria descendente, o sea, las partículas van a ir descendiendo dentro del tanque rectangular, ¿verdad? Entonces, ese movimiento descendente de esa partícula es resultante justamente del movimiento vertical y el movimiento horizontal de ese fluido, ¿está bien? Entonces, yo tengo una velocidad de sedimentación que está relacionado con con la precipitación propiamente dicha en una dirección vertical, y por otro lado tengo una velocidad que se refiere a la velocidad longitudinal o horizontal que tiene ese líquido dentro de un recipiente, siempre y cuando considerando que la entrada es en este punto, ¿está bien? Bueno, entonces sedimentador puede ser sedimentadores rectangulares como este que estamos viendo en la imagen. Tenemos el ingreso del líquido por un extremo y la salida del efluente tratado o ya un líquido claro por el otro extremo. Entonces, a medida que va avanzando el líquido a través de ese recipiente rectangular, a lo largo de ese equipamiento, él va a, lógicamente, disminuir su velocidad, y esa velocidad de flujo por aumento del área va a hacer justamente que comiencen a caer los sólidos fácilmente al fondo y formen los lodos, ¿no? Y por otro lado, por el extremo, voy a sacar, lógicamente, el líquido ya claro. Ese sólido, ese lodo se separa, lógicamente, tiene unas compuertas que yo puedo extraer ese lodo a cada tiempo. O sea, puedo establecer un tiempo determinado y voy extrayendo ese lodo del fondo del sedimentador rectangular. Puedo hacer una activación mecánica o puede ser una activación automática mecánica que lo haga a un intervalo de tiempo determinado para liberar la cantidad de lodo que se va acumulando en el fondo. ¿Está bien? El problema de dejar mucho lodo dentro de un sedimentador es que el líquido que va ingresando, dependiendo de la velocidad de ingreso, puede resuspender de vuelta el lodo, y entonces el agua que va a salir en la parte superior no va a ser un agua clarificada. También tenemos este tipo de decantador, que es el tipo cilíndrico, ¿sí? Y puede tener una entrada superior, o sea, el líquido que contiene el sólido a separar ingresa por la
la parte superior o bien por la parte inferior, que voy a mostrar más adelante cuál es el flujo de flujo ascendente o de flujo descendente. Entonces tenemos dos tipos de cantadores, uno que es de forma rectangular y la otra de forma cilíndrica. ¿Está bien? No son las únicas formas que puedo encontrar de cantador, no, puedo tener de forma tubular también, o puedo tener tronco cónico, de diferentes formas. Eso va a depender un poco de lo que yo necesito separar. Entonces, una clasificación rápida de los sedimentadores también puede ser por el tipo de forma o área que tiene su sección transversal. Puede ser entonces de forma circular o de forma rectangular, como les había dicho, y también aquellas de flujo ascendente o de flujo horizontal. Ese flujo ascendente también puede ser convertido en flujo descendente, pero normalmente se trabaja con flujo ascendente. Bien, aquí ustedes ven una fotografía de un decantador o sedimentador de tipo rectangular clásico, ¿sí? Esto es lo que van a encontrar en una planta de tratamiento de efluentes o tratamiento de agua para abastecimiento. Y vean aquí, yo tengo un canal de acceso. En este espacio que ven aquí hay unas compuertas que yo regulo justamente para que ingrese el líquido dentro del sedimentador o decantador. Y por otro lado ven aquí esos pequeños orificios en forma dentro de un panel, ¿sí? Esas son las que llamamos cortina distribuidora. Entonces, ¿qué pasa? El líquido entra por este canal, atraviesa las compuertas y esta cortina distribuidora lo que hace es justamente distribuir de forma homogénea el líquido dentro del sedimentador para que justamente no haya corrientes preferenciales dentro del equipamiento. Por el otro lado, tengo un vertedero por donde va a caer justamente el agua clarificada y voy a recoger por una canaleta también que se encuentra en este extremo. Y el lodo, lógicamente, voy a retirar por la parte inferior. Bueno, para calcular la velocidad con que está entrando justamente, o la velocidad de flujo que yo tengo dentro de mi sedimentador, yo justamente tengo que considerar el área total de ese sedimentador. El área y la superficie de los sedimentadores o decantadores es una característica importante y los resultados de operación dependen de la relación que existe entre el caudal, ¿sí?, y el área del equipamiento de sedimentador que voy a utilizar. Entonces, para determinar la velocidad de sedimentación se puede hacer lo siguiente. El caudal que ingresa del líquido al sedimentador dividido el área me da la velocidad de sedimentación de esa partícula o de esos sólidos que están dentro del sedimentador, que están llegando dentro del sedimentador. Normalmente también se puede hablar de flujos dentro del tratamiento de agua, y seguro van a ver, eso están viendo con el profesor Frutos. Es que yo puedo indicar la cantidad de líquido que ingresa en metros cúbicos que están ingresando por metro cuadrado de área del equipamiento por día. Entonces, esa es una medida también de la cantidad de líquido que está ingresando por día por área dentro de un decantador determinado. Esas velocidades de flujo, metros cúbicos por metro cuadrado por día, varía dependiendo, claro, del tipo de sólido que yo necesito separar. Puedo separar en remoción de arena, por ejemplo, las velocidades de flujo superficial pueden ser de 600 a 1200 metros cúbicos, metros cuadrados por día. Una simple sedimentación llega hasta 20 metros cúbicos por metros cuadrados por día y así sucesivamente. Las velocidades pueden ir aumentando, sí pueden ir aumentando, pero yo tengo que hacer justamente algunas adaptaciones en mi sedimentador para que yo pueda acelerar ese proceso o esa velocidad de sedimentación en un equipamiento. Entonces, con un sistema simple, sin rellenos en ese sedimentador, yo tengo que usar velocidades que van entre 5 y 60 aproximadamente. No hablemos de arena porque arena sedimenta rápido, ¿está bien?
Cuando yo tengo aguas con coloides, aguas turbias o aguas duras, por ejemplo, en tratamiento de aguas, ¿sí? Yo puedo aumentar la velocidad de sedimentación adicionando dentro de los decantadores unas tuberías, tubos, que lo que hacen es hacer que el sólido choque por el relleno de ese decantador y vaya cayendo esa partícula más rápidamente. Entonces yo puedo tratar mayor cantidad de metros cúbicos por metro cuadrado por día si yo utilizo unas unidades o unos sedimentadores que tienen relleno en su interior. Y vamos a ver después qué tipos de relleno se pueden utilizar en ese sedimentador. Bueno, aquí apenas muestra cuáles son las capacidades que pueden trabajar algunos sedimentadores o decantadores en plantas de tratamiento de agua, ¿verdad? Por ejemplo, para una capacidad de 1000 metros cúbicos por día que se pueden tratar de agua, la velocidad puede ser de 1.74 centímetros por minuto. O sea, 25 metros cúbicos por metro cuadrado por día, así sucesivamente. Si yo aumento, lógicamente, la capacidad, quiero sedimentar mucho más, yo tengo que, lógicamente, ampliar el área de mi sedimentador y buscar velocidades que sean también similares, de 25 metros cúbicos por metro cuadrado por día. O sea, yo tengo que ajustar para que esa velocidad sea aproximadamente de esos valores, como para que justamente se consiga una buena sedimentación. Ya para sedimentadores de mayor capacidad, o sea, que necesitan tratar de 10.000 metros cúbicos por día, que es mucho eso, esas velocidades pueden ir lógicamente en aumento en función de lo que yo voy adicionando como relleno dentro de ese equipamiento. Bien, hay una cosa que también ustedes saben seguro, que es lo que se llama velocidad, tiempo de retención, ¿verdad?, de un líquido dentro de un sedimentador. Dice que es el tiempo necesario para llenar el sedimentador decantador con el caudal, que yo establezco o que yo determino. O sea, el tiempo necesario para llenar el sedimentador con el flujo, ¿verdad?, de líquido que yo establezco. Entonces, el tiempo de retención sería entonces la relación entre el volumen del decantador y el flujo o el caudal que tengo de mi líquido que ingresa dentro de ese decantador. Entonces el tiempo de retención es volumen del decantador sobre el caudal del decantador. ¿Cuál es el tiempo de retención que normalmente tienen de líquido que tienen esos decantadores? Depende del tipo de decantador que yo voy a utilizar. O sea, decantadores clásicos pueden tener un tiempo de retención de entre 2 y 3 horas. O sea, entre 2 y 3 horas yo necesito para que mi líquido salga clarificado, ¿sí? Decantadores con contacto sólido, o sea, con rellenos. Vean que el tiempo de retención es mucho menor, entre 45 y 90 minutos. O sea, prácticamente disminuye a la mitad el tiempo que yo necesito en relación a un decantador clásico. Y cuando tengo, por ejemplo, decantadores tubulares o de placas, cuando yo tengo unos decantadores especiales que vamos a ver más adelante, ese tiempo de retención puede ser de 15 a 60 minutos, o sea, se disminuye aún todavía más. Bien. La profundidad de los sedimentadores. ¿Cómo yo puedo calcular la profundidad de un sedimentador? Yo puedo determinar justamente esa altura que puede tener mi sedimentador, mi decantador, considerando qué cosa: el volumen del decantador, ¿sí?, y el área de esos decantadores. Entonces, volumen sobre área me da la altura, lógicamente, y la altura es una función del flujo también y del tiempo. ¿Está bien? Con eso yo puedo hacer una estimación de cuál sería la altura. ¿Cuál es la altura que tiene normalmente, la profundidad que tienen esos sedimentadores? Normalmente va entre 3 y 5 metros de profundidad. ¿Está bien? Eso es más o menos el rango que se trabaja con los decantadores. Bien, además de la velocidad de sedimentación que vimos anteriormente, yo tengo una velocidad de flujo longitudinal de ese fluido que entra en el agua. ¿Se acuerdan?
La velocidad de sedimentación, la velocidad que se refiere a la caída vertical de una partícula, y también tengo una velocidad de flujo longitudinal, que es la velocidad que lleva el agua que va ingresando dentro de ese sedimentador. Esa velocidad de flujo lógicamente va disminuyendo a medida que voy extendiendo el paso a través de ese sedimentador. Entonces yo puedo calcular esa velocidad longitudinal considerando el caudal F sobre la sección transversal del flujo de mi sedimentador. Estas fórmulas ustedes van a aplicar normalmente con la profesora Fátima cuando realicen sus cálculos. ¿Por qué es importante esta velocidad de flujo longitudinal? La velocidad de flujo longitudinal es importante porque evita justamente que si es muy alta, si es mayor a un centímetro por segundo esa velocidad, yo corro riesgo de arrastrar los lodos que tengo formados en la parte inferior del decantador. Entonces la velocidad de entrada no tiene que ser muy elevada. Por eso es que yo mostré anteriormente que aquí existe una cortina distribuidora. Además de distribuir el líquido, lo que hace es justamente reducir la velocidad de entrada dentro de los sedimentadores para que esa velocidad longitudinal no sea superior a un centímetro por segundo. ¿Está bien? Eso es importante para evitar que justamente haya arrastres. Bueno, esas velocidades longitudinales, ¿cuáles son las que se trabaja? Aquí dijimos que era inferior, tiene que ser inferior a un centímetro por segundo. Eso me da, es variable en función del tamaño también del equipamiento, ¿sí? Y el caudal que yo quiero trabajar y del área que yo tengo, que tenga en ese equipamiento. O sea, eso va a variar, como les dije, en función de esas características del equipamiento. Bueno, ¿cuántos sedimentadores yo necesito en una planta? En el caso de una planta de tratamiento de agua, yo necesito mínimamente 2 decantadores de la misma capacidad, porque normalmente yo puedo tener problemas hidráulicos en uno de ellos, entonces desvío el flujo para otro decantador. ¿Está bien? Entonces, normalmente se inicia las construcciones de plantas de tratamiento de agua con por lo menos 2 decantadores, para que justamente en caso de avería o en caso de necesidad de descargar los lodos, por ejemplo, y que tenga que pararse sí o sí el equipamiento, se trabaja con el otro decantador auxiliar. Entonces, en un decantador típico, como les dije, tenemos diferentes dispositivos que pueden ser utilizados para justamente regular la velocidad de entrada, la velocidad longitudinal de entrada de ese líquido dentro del decantador. Y como les dije anteriormente, yo tenía unas compuertas, ¿verdad? Por un extremo está la entrada del líquido. Tengo la cortina distribuidora, ¿sí? A medida que el líquido va entrando, va precipitando o sedimentando el sólido en la parte inferior, ¿sí? Vean aquí, estos son los canales de descarga del líquido a un canal principal, ¿ok? Y dentro del propio equipamiento tengo unos pequeños canales independientes que sirven o alimentan la salida, por donde descargan en realidad, a través de estas compuertas. Entonces, esos canales internos son los que van a recoger el agua clarificada, pero normalmente, vean aquí que tienen unos bordes, esos vertederos. ¿Por qué tengo esos bordes? ¿Cuál es la necesidad de usar esos bordes o vertederos con moldes en la salida? Justamente eso hace que el líquido fluya lentamente a través de las compuertas y caigan a este canal. Y no agiten también el líquido, ¿verdad?, a la salida, y se disminuye mucho el riesgo también de arrastrar sólidos que pudieron haber flotado en ese sedimentador. Entonces, con eso yo regulo mucho la velocidad de caída en los canales y también evito que se elimine mucho sólido por esos vertederos. Estos son algunos de los dispositivos entonces que yo utilizo o que se requieren en un decantador horizontal.
convencional. De este tipo de decantadores van a aplicar muchos de ustedes tratamiento de agua seguro y van a encontrar mucho no solamente para tratamiento de agua de consumo, sino que en tratamientos de efluentes propiamente dicho. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja de esos decantadores clásicos o rectangulares que vimos recién? Ellos básicamente se usan para pequeños caudales, ¿sí? Es fácil de construir, puede haber variación de caudal, ¿verdad? Sin que haya mucho rompimiento de los flóculos que se van formando y que van cayendo dentro del cementador. Y se puede trabajar con una cantidad elevada de materia en suspensión, o sea, de sólidos dentro de ese equipamiento. Por ejemplo, materia orgánica, ¿está bien? Sin embargo, yo tengo que controlar constantemente la remoción de esos sólidos o esos lodos que se van formando. Una desventaja, tiene un bajo rendimiento en comparación a la capacidad, o sea, que necesito para sedimentar, o sea, la velocidad es lenta, yo necesito mucha área, ¿sí? Para que yo pueda tratar mucha cantidad de agua en esos equipos. Normalmente los tiempos de retención también son muy elevados. Entonces, dentro del equipamiento también se pueden formar corrientes, ¿sí? Secundarias, que lo que van a hacer es agitar el líquido y consecuentemente pueden resuspender lodo dentro de ese equipamiento o decantador clásico. Entre los decantadores clásicos también tenemos el de forma cilíndrica que están viendo aquí en la imagen, ¿sí? Que ya habíamos hablado de eso la semana pasada, es típico, esto van a encontrar constantemente en las industrias. Y como les dije, la entrada puede ser por la parte de arriba, ¿sí? Ingresa a una cortina o unos distribuidores circulares y el líquido va pasando por estos orificios y el sólido va cayendo a la parte inferior. El líquido clarificado es separado, vean aquí, por los canales o por el canal circular que bordea el cilindro principal del decantador. Entonces tengo por un extremo esa agua decantada. Como les dije, la alimentación puede ser superior, como estamos viendo aquí, o bien puede hacer una alimentación por la parte de abajo también. ¿Está bien? Y eso lo vamos a ver un poco más adelante con un ejemplo. Existen otros decantadores que son circulares también, pero que a diferencia de los decantadores convencionales que están viendo aquí en esta imagen, tiene en su interior como una serie de compartimientos, como están viendo aquí. Una serie de compartimientos y hay una rasqueta, ¿sí? Unas paletas que van raspando la superficie para arrastrar los sólidos y que los sólidos caigan en la parte central. ¿Cuál es la idea de poner varios compartimientos dentro de un sedimentador? Justamente es que las velocidades de sedimentación puedan ser manejadas de forma más adecuada y yo pueda controlar la sedimentación. Entonces, en esta sección voy a tener una cantidad de sólidos que van a sedimentar sobre la superficie y una rasqueta va a empujar ese sólido a la parte central. Aquí también voy a tener sólido, ¿verdad?, que va a sedimentar a una velocidad diferente a la velocidad que sedimenta la parte superior y así sucesivamente. Entonces las rasquetas son justamente utilizadas para arrastrar los sólidos hacia el centro y acelerar mi proceso. ¿Dónde puedo encontrar este tipo de sedimentador decantador? Puedo utilizarlo, por ejemplo, en el tratamiento de mosto de caña de azúcar. Cuando traigo el caldo de caña de azúcar, ese caldo normalmente tiene muchas partículas, ¿sí?, en suspensión. Entonces lo que yo necesito es adicionarle probablemente cal y otras sustancias y con eso promuevo la coagulación de esas impurezas del caldo de caña de azúcar. Entonces ese caldo pasa por un decantador que se denomina en este caso decantador o clasificador DOR, ¿verdad?, que tiene compartimiento con rasquetas y que van a promover justamente la mayor y más rápida sedimentación de las impurezas que acompañan el caldo de caña de azúcar, por ejemplo. Tiene infinitas aplicaciones, ¿verdad?, pero una de las más importantes aquí en Paraguay es justamente en la industria azucarera. Bien, también yo puedo tener un decantador convencional, ¿verdad?, o
clásico de flujo vertical ascendente. Lo que veíamos anteriormente, el líquido entraba por una tubería y caía directamente sobre la superficie del líquido. En este caso, vean que existe la entrada del líquido a través de esta tubulación o tubería, llega hasta el fondo del recipiente o del decantador en este caso, y el líquido va ascendiendo. A medida que asciende el líquido, las partículas van sufriendo el efecto de la columna de agua que está encima de ellos. Entonces se frenan más rápidamente las partículas y las partículas van cayendo al depósito del lodo. Entonces yo puedo hacer también de forma ascendente. O sea, que la tubería llegue hasta el fondo y que el líquido vaya ascendiendo, ¿sí? Entonces las partículas van formando un manto de lodo que fácilmente va cayendo en la parte inferior del equipamiento. Dice que son unidades que se utilizan mucho en las industrias, ¿sí? Generalmente no tienen equipo de remoción del lodo, o sea, van cayendo en la parte inferior y yo tengo una compuerta que voy abriendo cada tanto para separar ese lodo. Como dice, la entrada es en la zona del lodo, o sea, en esta zona donde hay mayor cantidad de lodo, y la velocidad de flujo superficial, lógicamente, va a variar en función de la cantidad de columna de agua que tengo aquí y la cantidad de sólidos que tengo en ese manto de lodo que va a reseccionar ese líquido. ¿Cuáles son las velocidades que yo tengo, el flujo superficial que tengo normalmente en ese tipo de decantadores? Trabajo hasta 200 metros cúbicos por metro cuadrado por día. La altura normalmente de ese equipamiento va de 1 a 3. Y la concentración de sólidos puede llegar hasta 10%, masa a masa. Dentro de este dispositivo puedo tener también otras variaciones que son de apertura hidráulica o puede ser mecánicas también para la separación de sólidos del equipamiento. No sé, apenas muestra de vuelta el detalle. Una cosa muy importante cuando tengo manto de lodos en un sedimentador, ese manto de lodo fácilmente puede ser agitado, ¿verdad? Y la agitación va a levantar ese sólido para la parte superior y voy a tener obtener un líquido con mucho sólido, o sea, poco claro. Entonces, por eso la velocidad de entrada del líquido al seno de esa masa que está en el sedimentador tiene que ser controlada para evitar que haya corrientes que agiten ese manto de lodo y consecuentemente no se contamine el agua que en la zona superior está mucho más clara. ¿Preguntas hasta aquí en relación al decantador de manto de lodo hidráulico? No, brother. Bueno. ¿Cuáles son las ventajas de los de manto de lodo? Ascendente en este caso, ¿verdad? Se puede aplicar industrialmente, requiere poca área, ¿sí? ¿Por qué requiere poca área? Porque el lodo, el manto de lodo, ese que se forma aquí, como les dije, ayuda justamente a frenar el flujo del líquido ascendente y los sólidos van cayendo más rápidamente. Entonces yo puedo tratar mayor cantidad de líquido, tengo mayor capacidad, tengo menor área, ¿verdad?, de esa unidad. Entonces normalmente es muy eficiente cuando tengo mucha cantidad de líquido con una carga de sólidos considerable. ¿Cuál es la desventaja? Que yo les mencioné anteriormente, es muy sensible, o sea, cualquier movimiento ya puede el líquido puede afectar justamente la composición de ese manto de sólidos y puede contaminar mi efluente finalmente. Necesito una turbidez mínima, una cantidad mínima de lodos, ¿verdad?, o de sólidos dentro de ese manto de lodos para que funcione y que se permita el arrastre de otras partículas. Puede haber crecimiento de algas en esa zona y se requiere lógicamente de personal calificado para que pueda operar ese equipamiento. O sea, si yo no controlo la velocidad de entrada del líquido dentro de esa tubería y que llegue al manto, puedo afectar la efectividad justamente de mi proceso.
Bueno, también puedo tener decantadores mecánicos de manto de lodo de flujo descendente. El líquido ingresa por la parte superior, cae a una parte central, ¿sí? Al caer el líquido en esta zona, unos conductos transfieren ese líquido a esta zona, que le llama fondos de lodos, que en realidad es donde se forma el manto de lodo que va a permitir justamente la precipitación de los sólidos con mayor rapidez. O sea, yo puedo tener flujo ascendente o flujo descendente en función justamente de la entrada de ese líquido a mi equipamiento. Las ventajas son prácticamente las mismas ventajas que tienen el de flujo ascendente que vimos anteriormente. También son de gran capacidad, requieren menos área en relación a los decantadores clásicos o rectangulares. Sus desventajas, yo necesito justamente mayor mantenimiento, o sea, tengo que controlar las tuberías, las bombas que van a bombear ese líquido a través de esa tubería. Y justamente tengo que preocuparme que requiere mucha energía eléctrica para su operación. Y después, lógicamente, tiene las mismas desventajas que tenía el de flujo ascendente, porque puedo afectar ese manto de lodo que se va formando. Bueno, después de los circulares y los rectangulares, que son los tipos de decantadores clásicos, están los tubulares. Los tubulares en realidad tienen elementos tubulares o rellenos diferentes, ¿verdad? Y también pueden ser de flujo ascendente o de flujo horizontal. ¿Qué pasa? Para que yo pueda sedimentar fácilmente un sólido, es preferible que sea un régimen poco turbulento o que sea un régimen laminar, ¿verdad? Porque si es un régimen turbulento, esas partículas van a estar en suspensión constantemente moviéndose y no voy a conseguir la decantación. Entonces, me interesa que los flujos que yo voy a trabajar en un decantador sean los menores posibles, o sea, que yo pueda trabajar en un régimen laminar, ¿cierto? Y esto es necesario justamente para evitar que haya agitación del líquido dentro del sólido. En los decantadores que vimos anteriormente, esos decantadores no tienen relleno, son espacios abiertos donde el líquido ingresa y cae por gravedad el sólido o la partícula que necesito sedimentar. Pero yo puedo hacer lo siguiente, yo puedo aumentar el área de mi sedimentador y la capacidad de mi sedimentador justamente utilizando unos rellenos como estos que están viendo aquí en imágenes. Entonces, ¿cuál es la idea de introducir estos rellenos o estos módulos tubulares dentro? Justamente es que cada una de estas unidades o estos espacios funcionen como pequeños sedimentadores. Entonces, por ejemplo, el líquido va a ingresar por cada uno de los orificios de estos tubos en la parte inferior y a medida que va ascendiendo el líquido, la partícula se va a encontrar con ¿qué cosa? Con la superficie del canal, ¿verdad? Que va a hacer de rozamiento y va a hacer que disminuya drásticamente su velocidad de ascensión. Entonces va a comenzar a caer de vuelta y rápidamente también ese sólido. Entonces esos rellenos, justamente estos módulos que pueden ser de plástico o de fibrocemento, por ejemplo, o fibra de vidrio, pueden tener diferentes formas, ¿tá? Y lo que hacen es justamente promover un área mayor de sedimentación, porque aumenta la área de sedimentación y frenan justamente la ascensión de los líquidos, de los sólidos a través del sedimentador. Y con eso yo puedo tener justamente una mayor eficiencia y puedo tratar mayor cantidad de agua por día. Entonces vean aquí que en el canal ingresa el agua floculada que yo necesito tratar, por ejemplo. Posteriormente pasa a la parte inferior del decantador, ¿sí? Y el líquido comienza a ascender por esas placas, ¿está bien? Como les dije, a medida que el líquido va ascendiendo, la partícula llega hasta un punto dentro de esa tubulación y después pierde velocidad y va cayendo, ¿verdad? Con rozamiento por la pared de ese canal y en la parte inferior vamos a recuperar el lodo, ¿está bien?
El líquido clarificado sale por la parte superior y es recogido en una canaleta o un canal que recoge el agua tratada. O sea, ¿cuál es la inclinación que tienen esos tubos o esas placas que yo voy a colocar dentro del sedimentador? Pueden tener entre 55 y 60 grados con la horizontal y pueden alcanzar a tratar 200 metros cúbicos por metro cuadrado por día. Los decantadores convencionales, clásicos, rectangulares, sin relleno, sin estas placas paralelas, normalmente trabajan entre 25, 40, hasta 60 metros cúbicos por metro cuadrado por día, y yo puedo aumentar justamente con estas placas, la capacidad de mi decantador sin aumentar el área para que ocupa en el terreno, por ejemplo. Esto es una ventaja importantísima de la adición de esas placas dentro del decantador o sedimentador. Bien. Aquí apenas ven un decantador tubular, que yo puedo adaptar a un decantador común, por ejemplo, un decantador clásico, y voy colocando esos módulos, ¿verdad? Esto es el mismo esquema que vimos anteriormente. Siempre está el canal de entrada, hay una cortina de distribución para regular también la velocidad, que no sea una velocidad muy alta, la que ingresa y pasa los líquidos a través de esos módulos tubulares. ¿Está bien? Y finalmente esas partículas se van depositando en el fondo del lodo. Aquí hay una fotografía que muestran esas placas o tubos que se colocan dentro de los decantadores. Vean aquí, esto sería un decantador convencional, ¿verdad? Y que se le adicionó nomás estas tubulaciones para aumentar justamente esa velocidad y capacidad de tratar esa agua. ¿Bien? Esto van a encontrar mucho en SAP, ¿sí? En plantas de tratamiento de agua, o también se aplican en tratamientos de efluentes en la industria. Eso va a depender de la cantidad de sólido también y la capacidad que yo quiero de esos equipamientos. Como le dije, esa tasa o la cantidad de agua que puedo tratar puede ser en realidad no puede ser superior a 200 metros cúbicos dependiendo de la cantidad que yo use de esos materiales también, si cubro completamente el sedimentador. Los tiempos de retención son mucho menores. Dijimos que con esto podíamos bajar a la mitad o incluso podía ser menos el tiempo de retención en relación a los sedimentadores rectangulares, ¿sí? Y como les dije, colocando eso en un sedimentador convencional, yo aumento la capacidad y el área de contacto de mi sedimentador. ¿Está bien? Estos pueden ser unos decantadores de este tipo, ¿verdad? En donde yo tengo la entrada de líquido, ¿sí? Por la parte inferior, como ya vimos anteriormente. Y vean aquí, puede existir incluso aún más, si es que el sólido no sedimenta rápidamente, el líquido tiene todavía un espacio para la sedimentación y el depósito del lodo en la parte inferior. ¿Está bien? Esta es la configuración típica. También puedo tener de flujo ascendente, ¿sí? El líquido entra por la parte inferior. Vean que no entra por la parte lateral del equipamiento. Aquí ya pongo una tubulación inferior, ¿sí? Sin necesidad de canaletas ni nada por el estilo. Voy directamente a la parte inferior del sedimentador y dejo que el flujo de líquido ingrese y suba a través de las tubulaciones del sedimentador. ¿Está bien? Y el sólido va cayendo y retiro por una parte inferior el lodo sedimentado. Esto aquí es otra forma de presentar un decantador de este tipo con rellenos. Puedo tener dos decantadores juntos, hago la entrada de agua por la parte central de estos dos decantadores y el líquido se distribuye al decantador 1 y al decantador 2. Vean aquí. ¿Está bien? ¿Cierto? Entonces, esa entrada se hace por la parte central, se distribuye. Estos son los módulos tubulares y el sólido lógicamente va cayendo a estos depósitos, ¿verdad? En la parte inferior. Entonces, estos son los tipos de decantadores. Aquí apenas vemos otro tipo de configuración.
¿sí? Tenemos dos secciones de decantador rectangular que están cubiertos con canaletas y con relleno o tubos relleno. En la parte central se recoge, ¿sí?, el líquido que va perdón, en la parte central recojo los lodos, ¿sí? Por aquí se recogen los lodos que van a ser retirados del equipamiento y lógicamente por la parte superior recojo el agua clarificada también, ¿está bien? Sí, hay diferentes configuraciones de estos tipos de decantadores, ¿sí? Y lo que es importante saber es que la ventaja de este tipo de decantadores es que aumenta mucho la tasa de tratamiento, o sea, puede aumentar mucho el caudal que voy a trabajar, ¿sí? No necesito alturas muy elevadas o no hace falta que sea muy profundo mi decantador. Como les dije, el tiempo de retención de energía es menor, eso es muy importante cuando tengo mucha necesidad o capacidad. Necesito aumentar la capacidad de tratamiento de esas aguas. Y yo puedo transformar cualquier tipo de decantador convencional en estos decantadores de alta tasa o de tubulación. ¿Está bien? Las desventajas. O sea, primero puede haber crecimiento de algas en la superficie de esas tubulaciones de relleno, causando problemas de operación. O sea, ¿qué va a pasar con esa alga que yo voy a colocar en la superficie? Esas algas van a crecer y van a acumular sólido y no van a permitir que esos sólidos vayan sedimentando, por ejemplo. Otra cosa también importante es el espacio que yo tengo entre las tubulaciones que voy a usar como relleno. Eso es muy importante porque si dejo un espacio muy grande, puedo crear, por ejemplo, velocidades diferentes de flujo dentro de esas tubulaciones. ¿Está bien? Entonces, esas velocidades diferentes en las tubulaciones pueden causar turbulencia y afectar de forma considerable la operación de mi equipamiento. ¿Está bien? ¿Cómo yo hago la limpieza de estos decantadores básicamente? Puedo hacer una limpieza manual. Hay una persona que normalmente va abriendo una válvula en la parte inferior, ¿sí? Puedo tener una rasqueta, que vean aquí, esa rasqueta va moviéndose lentamente por medio de un carrito y va arrastrando los sólidos para un pozo de lodo, de donde yo puedo hacer la separación automática o no, puede ser manual también. O bien utilizo la limpieza de los raspadores rotativos, ¿verdad? Esos raspadores rotativos nada más es como un puente que tiene en la parte inferior unas rasquetas que se van moviendo lentamente dentro del sedimentador y va arrastrando el sólido hasta el pozo del lodo, en donde se separa por medio de una válvula o una bomba automática también. ¿Está bien? Entonces esas son las formas de separar o limpiar el sedimentador. En resumen, ¿qué es lo que importa para esta clase de sedimentación? Existen dos tipos principales de sedimentadores: el sedimentador rectangular y el sedimentador circular. ¿Está bien? La sedimentación puede ser discontinua cuando yo dejo de ingresar líquido, o sea, lleno mi decantador, cierro la válvula de ingreso y dejo que el líquido vaya sedimentando lentamente. Entonces, lo hago de forma discontinua. Pero lo habitual es utilizar sedimentadores continuos, donde ingresa el agua continuamente, sedimenta el sólido y el líquido clarificado sale por la parte superior. ¿Está bien? Puedo tener varios tipos de forma de presentar o de alimentar un decantador cilíndrico. Ese decantador cilíndrico puede ser alimentado por la parte inferior o por la parte superior del equipamiento. Cuando tengo una alimentación en la parte inferior, tengo que el líquido va a ascender dentro de ese sedimentador y a medida que el líquido va ascendiendo, entra en contacto la partícula con un manto de lodo. Esto es muy importante. El manto de lodo lo que permite es justamente que las partículas caigan mucho más rápidamente. Y además existe una columna de agua que lo que va a hacer es frenar esa partícula que estaba ascendiendo con el líquido. Entonces tengo flujo ascendente, un manto de lodo, una
columna de líquido que frena y acelera el proceso de sedimentación de esas partículas. O yo puedo tener, ¿qué cosa? Una alimentación superior. Esa alimentación superior, el líquido cae a un canal central, finalmente se distribuye hacia la zona donde están los lodos. Esos lodos también evitan o aceleran el proceso de sedimentación, ¿sí? Y el líquido clarificado también se separa por la parte superior. ¿Cuál era la desventaja de los sedimentadores circulares con manto de lodo? El problema principal era que ese manto de lodo puede ser alterado cuando existían velocidades de ingreso de ese líquido que hacían agitar de vuelta el manto de lodo y consecuentemente parte de ese lodo es arrastrado y contamina mi agua o mi efluente. ¿Está bien? Esa es una de las principales desventajas. La ventaja es que yo puedo, con el sedimentador circular de manto de lodo, puedo acelerar mi proceso de sedimentación y consecuentemente puedo tratar mayor cantidad de agua, siempre y cuando yo no altere las velocidades dentro del sedimentador. ¿Está bien? Bien, y por último, vimos que podíamos aumentar mucho más la capacidad de sedimentación de un líquido, de un sólido dentro de un líquido, utilizando los decantadores de alta tasa o tubulares, o aquellos que están con rellenos también. ¿Está bien? Entonces yo puedo rellenar eso con placas que lo que hacen es subdividir el sedimentador en varios pequeños sedimentadores. Entonces el líquido asciende por esos canales o por esas canaletas, la partícula pierde velocidad dentro del canal y va cayendo por la superficie de ese canal para separarse en la parte inferior en forma de lodo compacto. ¿Está bien? Entonces esa es una forma también de operar un sedimentador. En principio, lo ideal es utilizar un sedimentador con canaletas, ¿verdad?, de relleno. ¿Por qué? Porque justamente me da mayor capacidad de tratamiento de líquido o de agua. ¿Está bien? Y vimos también entre los decantadores circulares el decantador Dole, que puede tener compartimientos en su interior de forma vertical y se tienen diferentes velocidades de sedimentación en esos compartimientos. Y cada compartimento tiene una rasqueta que va arrastrando los lodos o los sólidos hacia una parte central del equipamiento para separar esos lodos. ¿Está bien? Bueno, quedamos por aquí.